Soy Rolando Dominé, el docente responsable del taller integrador Gestión Estratégica de una organización turística. Estamos en la modalidad a distancia en la carrera de licenciatura en turismo y hoy deseo destacarle un tema de la unidad 1. Ese tema tiene un título que usted lo va a ver en pantalla después en el PowerPoint que acompaña esta breve presentación. Se trata de destacar turismo y algunas variables económicas que más afectan las decisiones de viaje. Le leo el título en función de lo que significa una especie de reflexión a atender variables económicas, datos de la economía macro, que pueden afectar el negocio turístico. En general estamos acostumbrados a que el vistazo de gestión, de análisis del negocio turístico, se trate de un hotel, restaurante, agencia de viajes, de una administración de un complejo de esquí o de un transporte turístico, casi siempre tiene un vistazo interior, un vistazo tan profundamente interior que nos suele ocupar la mayor parte del tiempo. Sin embargo, hay cuestiones relacionadas con lo que sería el ambiente externo de la organización, lo referido a referencias estrictamente macroeconómicas, algunas variables económicas, que afectan en tal forma el desarrollo del negocio turístico, su negocio o el que usted va a tener la oportunidad de participar en una organización en la cual le asignen un rol determinado de responsabilidad, que es como que no hay que desatenderlas. Pero la búsqueda de esa información y el seguimiento casi siempre está compuesta por lo que se denomina técnicamente series de tiempo, porque esas series de tiempo es como que van marcando tendencias, evolución, permiten sacar alguna conclusión de por qué el cambio en una variable representó también un cambio tan notable en la demanda o en la oferta turística y de tal o cual mercado, emisor o receptor. Estamos intentando identificar entonces ahora algunas variables macroeconómicas que afectan tanto el turismo emisivo, como el receptivo, como el doméstico. Las tres grandes corrientes en las cuales generalmente nos detenemos quienes analizamos la gestión de las empresas turísticas, pero más que nada porque o nos alimentamos de un receptivo que nos llega y debemos en ese caso dar prestaciones de servicio, o emitimos a través de agencias o algún tipo de actividad que tengamos de intermediación, emitimos turismo a determinados mercados que van a recibir a esas corrientes, o tal vez tengamos un tránsito de actividades relacionadas con el turismo doméstico o turismo interno, de sumo interés, por ejemplo, para un país como la Argentina, pero también de sumo interés para un país como Alemania, que tiene mucho más turismo interno que lo que emite hacia el exterior, sin perjuicio de que es uno de los principales emisores de turismo internacional del mundo, siempre ubicado entre los 5 primeros puestos del emisivo internacional. Cuando yo les mencionaba variables, y que ya de por sí parece un término por lo menos difícil de conceptualizar, le hago una referencia a, por ejemplo, generación de riqueza. La generación de riqueza en su forma de medición más tradicional para una jurisdicción país, para una jurisdicción región, suele ser la medición del Producto Bruto Interno, el PBI o Producto Interno Bruto, como hay alguna denominación que usted puede encontrar en la bibliografía de hoy. El PBI se acostumbra a medir para un país en un determinado lapso y, por ejemplo, si hablamos de un PBI para un año 2013 y lo comparamos con el 2014, dirá que la riqueza del país del 2013 al 2014 creció en un 3 o en un 5 o en un 8%, como aquellas denominadas tasas chinas del año 2010, 2011, 2012, que vio que fueron copete de los diarios en más de un caso, en donde se decía un país que crece a tasas chinas, tratando de emular una tasa de acumulación de riqueza y crecimiento como el que China manifestaba en esos momentos. Esa manifestación de riqueza, medida en una variable económica como PBI, originado en el desempeño de un país o de una región, significaba que, en general, crecimiento del PBI
venía acompañado de crecimiento de corrientes turísticas, pero no solo las emisivas, no solo por la riqueza generada en ese país, y lo vamos a ver en alguna de las pantallas que vamos a mostrar acompañando esta breve charla de introducción, van a notarse unas referencias a que no solamente el país emite más cantidad de viajeros, tanto de turismo interno como de turismo internacional, gracias al crecimiento de su riqueza manifestado en una tasa porcentual de crecimiento del PBI, sino que también recibe más turismo. Recibe turismo internacional porque en general se manifiesta una especie de atracción, no solo para el mundo de los negocios, que va detrás de aquellas corrientes de crecimiento que le parezcan más prósperas, más aprovechables para sembrar allí su próxima inversión, sino también de gente que, atraído por esa especie de argumento seductor, que es un país que crece, que tiene buen desempeño, va a visitarlo. Y aquella gente que acostumbra a viajar mucho internacionalmente y que tiene la fortuna de hacer lo que suelen denominar como experiencia collar de ciudades, va detrás de ciudades que tengan un buen desempeño económico, social, y que de repente entonces se manifiesten como destacadas en esa especie de carrera o competencia que uno ve entre destinos turísticos, por ejemplo, internacionales. De allí que a veces uno mira el comportamiento no solo de un país, sino de toda la región. Que a toda la región latinoamericana le vaya bien en términos de generación de riqueza y crecimiento del PBI, es todo un atractivo para que las corrientes de crecimiento mundiales, que las mide la Organización Mundial de Turismo, la OMT, que las publica generalmente en un informe bastante complejo que suelen denominar barómetro y que sale 2 a 3 veces al año y que luego tiene un resumen anual, invita a pensar que comparar el crecimiento de una región, por ejemplo, América Latina o las Américas en su conjunto, en el cual en ese caso toma América del Norte, América Central y América del Sur, y comparar esa tasa de crecimiento en cuanto a arribos de turistas medidos en términos de unidades no monetarias, llegadas internacionales, o unidades monetarias, dinero gastado por turismo internacional en esos destinos, lo compara con otra región del globo. Lo compara, por ejemplo, con una región consolidada, como podría llegar a ser Europa, o con otra región de altísima prosperidad creciente en los últimos años, como ha sido la región de Asia, con China a la cabeza. Y al compararlo, manifiesta que si la tasa de crecimiento del PBI mundial ha sido, por ejemplo, del 4%, y la tasa de crecimiento de arribos y dinero gastado en turismo internacional en esos destinos de Asia-Pacífico, supera el 4% anual, quiere decir que probablemente se quedó Asia con una tajada superior a la que después vamos a encontrar cuando vemos que África tuvo menos crecimiento en PBI y menos arribos y menos gasto turístico, o en América Latina. América Latina que ha tenido afortunadamente una buena performance traccionada por un rol enorme como el que ha tenido Brasil en la generación de riqueza, por ejemplo, entre los años 2006 y 2012, formando parte de lo que internacionalmente la economía ha distinguido como grupo de los BRICS, indicando como primera letra la B de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos 5 países que son economías emergentes todavía, manifestándose como los traccionadores de la economía mundial porque crecen a tasas más altas que las economías consolidadas tradicionales, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia. Fíjese que esa observación simplemente de atender 5 países que conforman el bloque de los BRICS, creciendo a tasas superiores que las de los consolidados, esas economías emergentes, pero en vías de alta prosperidad, hizo que la región, en el caso de Brasil, favoreciendo a toda la región latinoamericana, contagiase hasta cierto punto el desempeño de la economía de Colombia, el desempeño de la economía peruana, el desempeño de Chile, y
En muchos casos, gracias al comercio internacional, uno observa que no solo aparece turismo de negocios arribando a ver qué pasa y qué negocio hay, sino que detrás de eso aparecen inversiones en hotelería, inversiones en transporte turístico, por supuesto, desembarco de agencias de viaje tanto tradicionales como aquellas denominadas OTAs, las Online Travel Agency, que últimamente tienen un rol preponderante en la comercialización de servicios turísticos. Esta pequeña referencia a la riqueza, le aseguro, cuando usted vea alguna cuestión en la placa que acompaña esta breve charla, orienta a pensar cuál puede ser entonces el desempeño a futuro de esos países, ha hecho que también ubiquemos desgracias. Eventualmente, desde el último trimestre del 2008 para acá, y probablemente entre el último trimestre de 2008 y cerca de mediados del 2014, la economía de España y de Irlanda han pasado muy malos momentos, con altísima tasa de desempleo, y el desempleo es una variable macroeconómica que también debemos atender. Cuando usted tiene alto nivel de desempleo, seguramente va a tener baja performance de turismo interno y de emisivo internacional. Pero eso también contagia, y parece que estuviéramos hablando de enfermedades, porque es cierto que también transmite la idea de que vale un poquito menos la pena visitar esos países, salvo que el país le muestre con otra variable macroeconómica que lo puede ir a ver porque saca una ventaja que uno podría denominar transitoriamente ventaja competitiva, basada en el tipo de cambio. Tipo de cambio, otra variable macroeconómica que incide en lo que sería la transferencia de las grandes corrientes de traslado, fundamentalmente corrientes internacionales que van detrás de esa ventaja que da que la moneda de cambio, por el tipo de cambio, tenga mejor poder adquisitivo de un lado de una frontera que de otro. Nosotros en Argentina lo sabemos desde hace años, en cuanto a que vemos un juego que se da muy fácilmente en un hito de la atracción del turismo internacional como es Cataratas del Iguazú, que según cómo estén los factores tipo de cambio en Brasil en relación al tipo de cambio en Argentina, sin perjuicio de compararlo en una canasta de monedas con el tipo de cambio real multilateral, que es algo un poco más complejo para examinar las relaciones entre monedas, usted ve que fácilmente la gente decide simplemente que a igual categoría hotelera tal vez pague menos dólares, que es la moneda de cambio típica en la transacción de servicios turísticos internacionales, hospedándose en los años XX en Brasil y en otros años posteriores XX en Argentina, yendo a ver el mismo atractivo turístico internacional como serían un atractivo compartido como Cataratas del Iguazú y el parque o los parques nacionales que lo acompañan. Dentro de lo que significa esta especie de apreciación de la macroeconomía, difícil de encontrar consolidada en un solo texto, muy difícil, pero sobre todo también por lo cambiante. Es como una especie de invitación a leer diarios económicos o leer boletines económicos en la web o leer los boletines que emiten tanto la Organización Mundial de Turismo como algún boletín específico sobre turismo emisivo y receptivo de la cuenta que podría llegar a transformarse en cuenta satélite de turismo, que es una manera de mensurar la relación entre las estadísticas de turismo y las estadísticas de la economía macro tomadas por un país. Dentro de esas consideraciones que se pueden hacer sobre esos desempeños, y aún con las dificultades que le menciono se presentan para encontrar una literatura básica consolidada en un solo punto, vale la pena guiarse por lo que serían las tendencias. O sea, si la tendencia de crecimiento de un PBI a lo largo del tiempo le señala a usted una tasa que supera la de la media internacional, es probable que si usted está aconsejando a un inversor, le tenga que señalar que ese destino, salvo que esté sobreofrecido,
va a ser un buen destino para afincar una oferta de una prestación de servicios turísticos. Si en cambio se tratase de un destino que está en retroceso, va a tomar sus reparos en hacerlo. Volviendo al tipo de cambio, los tipos de cambio suelen tener ciclos en el tiempo con equilibrios que se van buscando a través de la intervención del Banco Central de cada país y eventualmente de las presiones del comercio internacional para que pueda seguir habiendo comercio internacional intrafrontera, tanto en una región de países limítrofes como en mercados de larga distancia. Va a ver que eso es generalmente temporario, o sea, usted puede hacer un aprovechamiento del factor tipo de cambio, pero generalmente va a ser transitorio, de oportunidad. No va a ser algo que a usted le manifieste que va a marcar una presencia permanente de un factor tipo de cambio favorable para siempre o desfavorable para siempre entre países. Las corrientes son reversibles y el ejemplo Brasil-Argentina es un clásico que podríamos utilizar para sostener por qué esa variable debe ser atendida, pero tomada como una variable de oportunidad. No deje de tener en cuenta, por supuesto, el factor empleo o desempleo, porque por supuesto necesariamente es lo que da lugar a que el presupuesto familiar tenga una cuotita de ahorro que permita considerar como totalmente natural vacacionar, trasladarse, viajar, hacer esparcimiento. Y considere que siempre hay una especie de problema extra que traen estas consideraciones sobre las variables macroeconómicas, que suele estar dado por la forma de medirlas. Si usted tiene un factor distorsivo en cuanto a la forma de medir el indicador, de medir desempleo, por incluir tales o cuales grupos como tomados en cuenta para ser desempleados o para ser empleados. Si usted tuviese en cuenta eventualmente un factor también que podría llegar a ser por lo menos de aguda crítica en caso de que hubiese polémica por la generación de riqueza, por el crecimiento del PBI, indudablemente cuando el PBI tiene un aporte fortísimo del lado de la generación de riqueza por el Estado y no de los particulares, podría llegar a tener también algún tipo de desvío en la consideración del factor riqueza. Y lo mismo podría llegar a pasarle con alguna de las variables macroeconómicas que hemos nombrado, pero lo usual es que por eso el vistazo se hace mirando series de tiempo y su proyección en tendencias en el mediano y largo plazo. Es como si viera de por sí esos grandes ciclos de la economía donde hay que crecer y pasar años como para ver que uno vivió en algún ciclo en el cual le tocó la onda baja, lo que denominan el invierno de la economía, tomado la sumatoria de las economías del mundo, y después por suerte tomó una senda positiva en donde ve una leve mejoría a lo que usted podría llamar una primavera económica o un intento de entrar en un segmento de primavera de la economía más prometedor, para llegar a un verano que sería un éxtasis de buen pasar de las economías, una economía sana, consolidada, que crece a un ritmo sostenido, pero después le va a llegar el otoño de esa economía. Estos grandes ciclos suelen a veces medirse en función de ondas largas y ondas más cortas, pero, dejémoslo para los economistas profesionales, es verdad que según usted haya intentado efectuar una inversión de negocios y justo le tocó un otoño para después llegar a un invierno económico, a veces le fue mal, a veces no tuvo la performance, el desempeño deseado y no fue totalmente su responsabilidad. Es la influencia de ese factor externo del ambiente de las organizaciones al que hacía referencia en la introducción de esta breve charla. Espero poder motivarlo a buscar noticias del día a día o de reflexiones acerca del desempeño económico de los países emisores, sobre todo cuando usted está en un destino turístico y está comprometido con una prestación que no puede mover del lugar. Ese es el caso, por ejemplo, de la hotelería. Afincada la inversión en un sitio, está deseando que los emisores
tengan una buena, pero una buena suerte económica, una buena generación de riqueza, porque esos emisores, si lo eligen a usted como destino vacacional o de viaje de negocios, indudablemente le van a derramar parte de la riqueza que están generando. Y en otro tipo de actividades se da una adaptación. Si hoy usted estuviese en una agencia de viajes y su país no es un emisivo y usted fuese en este momento un dedicado especialista a emitir turismo internacional, y usted ve que se está revirtiendo la corriente y lo que están llegando es corrientes de receptivo internacional que vale la pena que las atienda porque tal vez duren varios años sosteniendo una demanda de servicios en el país en que tiene su principal base de operaciones. Vea si no vale la pena adaptar el mostrador a que usted empiece a atender en sus pantallas lo que sería el receptivo en lugar del emisivo. Esa flexibilidad que tiene la organización turística en algunos casos para algún tipo de prestaciones debe ser aprovechada y sobre todo en el marco de estas consideraciones en donde lo macroeconómico también afecta a su negocio. Ojalá le toque un buen desempeño y pueda interpretar bien las señales del mercado. Gracias.